Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El lugar donde la ciencia, la tecnología y las artes se reúnen tiene un nombre. Saber Sin Fin Radio. Evoluciona siempre. Visítanos www.sabersinfin.com. Saber Sin Fin Radio. Evoluciona siempre. Pero es cierto, y es que estamos haciéndolo también a través de corporacionimanente.com.mx, presencia local en medios, que a través de Cantares, La Intensa y A2 Radio Todos con Terminación.com hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Estos son los micrófonos de sabersinfin.com y me acompaña esta mañana José Gabriel Ávila Rivera, como ya es una grata costumbre de todos los martes. José Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, ahí estamos. En los controles David Méndez. David, muy buen día. Le comparto algunas cosas. Hoy estaremos conversando acerca de los beneficios de la ficción. Ingreso rápidamente para tener un contexto sobre el cual hablar. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historietistas o de otro tipo cuando presentan un mundo imaginario al receptor. El término procede del latín fictus, fingido, inventado, participio del verbo fingere. El concepto de ficción en la tradición occidental está muy ligado al concepto de mímesis, desarrollado en la Grecia clásica en las obras de Platón, quien consideraba las obras poéticas como imitaciones de los objetos reales, que a su vez eran imitaciones de las ideas puras, y sobre todo en la poética de Aristóteles, en la que el concepto de mímesis juega un papel esencial. Para Aristóteles, todas las obras literarias copian a la realidad, de acuerdo con el principio de la verosimilitud. Lo que diferencia a la literatura de la historia es que ésta copia las cosas que han sucedido y aquella las que podrían suceder. José Gabriel Ávila Rivera, ¿qué es la ficción? Y la pregunta obligada, ¿por qué es provechoso estar en el mundo de la ficción o adentrarse de vez en cuando al mundo de la ficción? Bueno, como planteamiento de definición era... Sí, de Wikipedia, además debo decir, Ajá, estoy leyendo de entonces Wikipedia. Plantean que es la simulación. Sí, es la simulación de la realidad. Pero entonces, ¿qué es una simulación de la realidad? Entiendo aquí como simulación de la realidad como el establecimiento de una serie de hipótesis o ideas que en un momento dado pueden dar lugar a cosas reales, de modo que la ficción, como por ejemplo la ciencia ficción, debe tomar como base algunos elementos científicos, si no deja de ser ficción, ¿no? Y pasaría al término de lo que es la fantasía. El periódico El Mundo, en su sección de diccionarios El Mundo, Pasacalpe, le comento que simulación es fingimiento, presentación de algo como real. Por ejemplo, hizo una perfecta simulación del funcionamiento de un cohete espacial. Bueno, aquí, fíjate, en este ejemplo está como la reproducción de las condiciones, ¿no? Bueno, pero parte precisamente de una serie de hipótesis o razonamientos que deben tener una base. Y en ese sentido, tal vez el individuo que se me viene primeramente es Leonardo da Vinci, ¿no? Quien a través de la ficción logró una obra extraordinaria en función de adelantarse a su tiempo. Ahora, ese es Leonardo, pero aparte de Leonardo hay una gran cantidad de personajes que, apoyándose en la ficción, pudieron adelantarse a su futuro. Le voy compartiendo algo de lo que nos ha inspirado para hacer este programa. El cerebro y el arte de la ficción. Es un artículo, parte de un artículo que estoy leyendo de muy interesante en su versión mexicana.
A todos nos ha pasado que al leer un libro nos metemos de cabeza dentro de un mundo. Vivimos, respiramos y habitamos lugares desconocidos. Recreamos en nuestra mente la ficción y los mecanismos de la empatía están completamente despiertos. La neurociencia, para ponernos en el lugar de otra persona, la neurociencia nos dice que esto se debe a que nuestro cerebro posee una herramienta fascinante para ponernos en el lugar de otra persona. Se trata de las llamadas neuronas espejo, descubiertas en 1966 por el italiano Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma. Este hallazgo lo hizo merecedor del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2011, reconocimiento que también compartió con el mexicano Arturo Álvarez Builla y el estadounidense Joseph Altman. En Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, el escritor Jorge Volpi reflexiona sobre las implicaciones que tienen estos avances para entender cuál es la función neurofisiológica de la narrativa. ¿Por qué leemos libros y vemos películas tanto tiempo como el que soñamos? ¿Cómo se vincula con lo que vivimos? Volpi se interesa en estas cuestiones. Empieza el juego de espejos que supone una conversación. Volpi elabora un planteamiento donde la ciencia nos da más armas para hacer un elogio de la literatura y la lectura. Le leo más adelante lo que dice Jorge Volpi al respecto. José Gabriel, ¿cómo ves? Qué fascinante es esto, ¿no? Pues sí, aquí lo interesante es en qué medida nosotros llevamos a cabo procesos de ficción que en un momento dado nos puedan dar un reflejo de la realidad y obviamente proyectarnos al futuro, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, proyectarnos al futuro, aunque también hay novelas históricas que en un momento dado, basándose en la ficción, tratan de retomar cosas que sucedieron aunque no se haya estado ahí, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama Los Pilares de la Tierra, que habla sobre las construcciones de las catedrales. Y es un libro extraordinariamente interesante, basándose en lo que representa la construcción de una catedral y tomando en cuenta todos los elementos que desde el punto de vista estético y arquitectónico debían de tener estas catedrales cuando no había albañiles que estudiaran en la universidad para ser arquitectos, ¿no? Era una cosa verdaderamente extraordinaria y eran construcciones que pasaban de generación en generación. Y no recuerdo, estoy como Peña Nieto de que no me acuerdo del autor, creo que se apellida Foster. Los Pilares de la Los Pilares de la Tierra, que es una maravilla, ¿no? No, de todos modos. Fíjate que en este sentido el cerebro se ejercita, se mantiene joven en la medida en que lo usamos, en la medida en que nos atrevemos a realizar, por ejemplo, ejercicios de cálculo, ejercicios de memorización, ejercicios de solución de problemas, en fin. Y por lo que hemos escuchado de los expertos en cuestiones neuronales, el reproducir condiciones futuras o no existentes, pero tomando en cuenta elementos no disparatados, sino elementos de la realidad combinados con la creatividad, con cuestiones creativos, llevan a estar ejercitando la mente. Es decir, de alguna manera retrasamos los procesos degenerativos mentales o cerebrales a partir de estarnos ejercitando. Y aquí yo podría deducir una primera utilidad de la ficción, que implicaría estar ejercitando el cerebro con este fin de mantenernos activos, mantenernos lúcidos, retrasar algunas cuestiones cerebrales degenerativas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Lo que pasa es que la inteligencia y las enfermedades relacionadas con esto son fenómenos multifactoriales. El hecho de que una persona esté leyendo constantemente y haciendo ejercicios mentales no necesariamente va a brindarle la seguridad de no tener un problema de demencia
senil. Como los que corren, por ejemplo, no quiere decir que porque corres no va a estar expuesto a un paro cardíaco. Exactamente. Vaya, todos los fenómenos biológicos son multifactoriales, aunque sí se ha visto que en la medida en la que se lea y se lleven a cabo ejercicios mentales, estos representan un efecto protector contra ciertas enfermedades, ¿no? La que más nos espanta es el Alzheimer, ¿no? Y la demencia. Pero hay indicios de que una buena parte de estos problemas se generan por alteraciones en el sistema inmunológico. O sea, el sistema de defensa puede llegar a confundirse y erróneamente atacar una parte del organismo en específico, y en este caso sería algún elemento de transmisión de información neuronal. Pero el cerebro tiene una plasticidad increíble, y una investigadora que se llama Rita Levi-Montalcini, incluso habría que darle ahí, es una neuróloga que creo que este año está cumpliendo 112 años, o no sé, Rita Levi-Montalcini. Rita Levi-Montalcini. Sí, ya la tengo que ubicar. ¿Cuántos años tiene? Fíjate, según este dato que estoy tomando, nació en 1909. Sigue viva, o sea, está cumpliendo 103 años. Rita Levi-Montalcini nació en Turín, Italia, en 1909 y obtuvo la licenciatura en medicina, doctorándose en neurocirugía. Al término de la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el laboratorio de Victor Hamburger del Instituto de Zoología de la Universidad de Washington. Sus trabajos conjuntos con Stanley Cohen sirvieron para descubrir que las células solo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es transmitida por unas sustancias llamadas factores de crecimiento. Factor de crecimiento neuronal. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1986, que compartió con Cohen. En la actualidad se desempeña como senadora vitalicia designada por el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. O sea, tiene 103 años, está 103 activa, años. Y aparte de eso tiene un programa de apoyo para niñas africanas que no tienen la posibilidad económica de estudiar, y ella las apoya. Y no tiene un sueldo particularmente generoso, sino que es el sueldo que gana cualquier investigador de alto nivel en Italia. Ella estudió estos factores de crecimiento neuronales y estableció que efectivamente la inteligencia y algunos procesos de pensamiento no depende tanto de la cantidad de neuronas que se tienen, sino del número de interconexiones que se da entre ellas, precisamente a través de este factor de crecimiento neuronal, que en un momento dado se puede estimular cuando uno lee, cuando se escucha música, cuando se llevan a cabo ejercicios matemáticos o cuando se hacen abstracciones, ¿no? Mentales. Y tiene ella, en ciertos sentidos, como que los pelos de la burra en la mano, porque ella misma lo demuestra a través de su ejemplo. Claro. ¿No? Si me lo permites, José Gabriel Ávila Rivera, vamos a ir a nuestra primera pauta. Por supuesto, agradeciéndole la amabilidad a nuestro buen amigo, a David en los controles, David Méndez en los controles, y a usted que nos sigue. Mando saludos, por supuesto, a Rafael Pérez, a Paul Arbizu, Oscar Alarcón, Luis Fernando Paredes, Lucía Bustos, Jonás, Francisco Castro, Elda Ruiz, David Hernández, Cirilo, Antonio Redfú, en fin. Vamos y regresamos. Colegio Woodcock, institución educativa de nivel secundario y bachillerato. Estamos ubicados en calle Torrecillas número 910, a un costado de la recta Cholula, Colonia Santiago Momoxpan, Puebla, México. Teléfono 404-4921. Correo electrónico colegiowoodcock@yahoo.com.mx. Colegio Woodcock, fundamos alumnos integralmente desarrollados. Corporación Inmanente. Presencia local en medios. Pero es a través de generación en generación. No, ¿qué dices?
está cañón como saber dónde quedó la piedra, ¿no? Estoy de regreso con José Gabriel Ávila Rivera. Estamos conversando sobre los beneficios de la ficción. Uh-huh. Y en la última parte del programa nos quedamos citando un caso vivo de Rita Levi Montalcini, uh-huh. una experta en cuestiones neuronales, uh-huh. Senadora vitalicia italiana, auspiciadora de diversas acciones de solidaridad, más que de caridad, de solidaridad. Sí, por supuesto. ¿Verdad? En fin, y José Gabriel nos ponía este caso donde ella sostiene algunos elementos para efecto de mantener vivo uh-huh. el cerebro y la actitud de vida. Y decías, José Gabriel, que mejor que mantenerse activo mentalmente y rejuvenecer nuestro cerebro a partir de los distintos ejercicios de pensamiento que provocan interconexiones cerebrales, que es lo que hace la diferencia entre una persona y otra, digamos, en cuanto a las soluciones que pueda encontrar para problemas, o bien nuevos derroteros uh-huh. para la realidad. Aquí, por ejemplo, Rita Levi es un caso particularmente interesante porque durante la Segunda Guerra Mundial ella hizo sus principales investigaciones y descubrimientos de los factores de crecimiento neuronal en una cocina encerrada, o sea, con lo mínimo que en un momento dado pudiese haber requerido un laboratorio antes de mediados del siglo pasado, ¿no? Que es un logro verdaderamente extraordinario y que la lleva precisamente a estos procesos de ficción. Ella debió haber tenido una ficción de lo que en un momento dado podría haber parecido la investigación neurológica. Y en la actualidad sigue, o sea, esa es otra de las cuestiones, ¿no? No se detiene en lo que ya hizo, sino que mantiene activa esa postura de ciencia ficción que a la larga se vincula directamente con la realidad, como lo hizo Leonardo o como lo hicieron otros, ¿no? Por ejemplo, tal vez el más a mí el individuo que hace ciencia ficción que más me atrae es Isaac Asimov. Uh-huh, a mí también. Es impresionante lo que hace, ¿no? Adelantado a su tiempo. Sí, y por ejemplo, el libro de Yo Robot es un libro particularmente interesante que no tiene nada que ver con la película. Y que además, desde mi punto de vista, se adelantó. Tiene una gran cantidad de futuro por las cuestiones de carácter ético que está planteando. Todavía no hemos llegado a esos puntos. O sea, pero para allá vamos. Para allá vamos, pero no hemos llegado todavía a ver con plenitud lo que planteó Isaac Asimov. Sí, creo que él fue el primero que estableció el concepto de inteligencia artificial. Uh-huh. Y sin que lo tomaran a él como modelo, precisamente en la actualidad se utiliza mucho ese término de inteligencia. Hablan de teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, que smartphone no tiene, un teléfono no puede tener nada de inteligencia, ¿no? Pero para allá de alguna manera vamos, ¿no? Están las computadoras inteligentes, hay programas inteligentes, ¿no? Vaya, programas que en un momento dado pueden, por decir algo, aunque son muy criticables esos programas en los que en un momento dado uno va escribiendo y corrige la falta de ortografía, no es un proceso de inteligencia, es un proceso mecánico, pero pareciera que almacenando grandes cantidades de memoria y teniendo esas opciones se puede simular inteligencia, ¿no? O los programas de juegos de ajedrez, ¿no? Que son particularmente interesantes y no necesariamente con una programación que sea demasiado complicada, ¿no? Porque las reglas están particularmente bien planteadas, ¿no?
Pues esta es parte de las reflexiones que nos llevan precisamente a estar pensando en cosas que pasan desapercibidas frecuentemente, José Gabriel. Y es que les comentaba de este artículo que se llama El cerebro y el arte de la ficción, donde en la parte que les leí quedaba hasta el punto de empezar a citar palabras de Jorge Volpi, que en este momento traigo a colación. Dice Jorge Volpi en relación a la ficción y la literatura: hay quien piensa que la ficción solo sirve para entretenerse, que es una especie de juego, que es divertimento. Pero la ficción está siempre relacionada con la realidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de detectar cuál es el origen de la información que tenemos. Puede ser la realidad misma, lo que percibimos a través de los sentidos, o algo que consideramos ficción. Pero una vez pasado ese estadio en el cerebro, se confunden por completo. Mi imagen mental, el recuerdo de mi mejor amigo, en este momento es tan real o tan ficticio, tan vívido o tan poco vívido como mi recuerdo de un personaje de la literatura, como mi recuerdo de Pedro Páramo. Le preguntan las personas que lo entrevistan a Jorge Volpi: en tu obra propones que si eso ocurre es porque la lectura de un libro debe darnos alguna ventaja evolutiva, a propósito de esto de leer y por qué leer y demás. La mirada del otro, la lectura de otro tipo de mentes te da la posibilidad de hacer simulacros para enfrentar al mundo, para entenderlo, le preguntan a Jorge Volpi. De entrada, dice ya Jorge Volpi, todo el tiempo estamos completando el mundo. Es muy interesante darnos cuenta de lo que destacados investigadores han descubierto. Las señales que van del cerebro a los órganos de la percepción, como en el caso de los ojos, son mucho más importantes que la que van de los ojos al cerebro. Eso significa que para el organismo es más valiosa la manera en que el cerebro ordena esa información que la información misma. Es decir, es más importante la recreación de la realidad que la realidad misma, y esto constituye un fenómeno esencial para la supervivencia. Los seres humanos, continúa diciendo Jorge Volpi, hemos desarrollado muy ampliamente la capacidad de predecir el futuro. Nuestro cerebro no está hecho para almacenar datos, no está hecho para tener una memoria de todo lo que hemos vivido. Sería inútil. Es por eso que olvidamos tan fácilmente. Aunque nos equivocamos constantemente, tratamos de prever lo que va a ocurrir todo el tiempo, porque es lo único que puede garantizar nuestra conservación. En este sentido, la narrativa, todas las ficciones, desde un videojuego hasta el cine, pero muy particularmente la literatura de ficción, las novelas, los cuentos y los relatos, son ejercicios en el arte de ser humano. Nos enseñan las distintas posibilidades del humano para saber cómo se comportan los otros en ciertas circunstancias y también cómo lo haríamos nosotros en el mismo escenario. ¿Cómo? Interesantísimo. Sobre todo porque normalmente uno tiene la idea de la ciencia ficción como una actividad que son inventos y no necesariamente se ajustan a lo que pudiese suceder, ¿no? Pero la ciencia ficción tiene también su componente particularmente humano y humanista. Por ejemplo, creo que la película del Señor de los Anillos tuvo como primer libro El Hobbit. No sé si lo leíste. No. Es ya viene la película. Pero el Hobbit pues es un individuo totalmente insignificante, de prácticamente un individuo que... Perfil muy bajo. Sí, gris. Y sin embargo recae en él una responsabilidad enorme que al principio no acepta, pero que las circunstancias lo llevan a tomar. Y se vuelve el protagonista y el héroe de una verdadera saga.
nosotros en México creo que estamos llenos de hobbits, o sea, que ese es lo interesante del libro. Vaya, no es... Y esa, aunque no es una ciencia ficción como tal, es una ficción aleccionadora en la que nosotros podemos tomar como ejemplo la postura de ese hobbit, como si cualquiera pudiese alcanzar grandes metas independientemente de su bajo perfil, ¿no? Y eso es bastante humanista. Y hablamos de un libro que casi nadie... O sea, no creo que haya mucha gente que haya leído el libro, pero sí estoy seguro de que muchísima gente vio la película. Y el mensaje de la película es ese, ¿no? De que una persona, un carácter totalmente insignificante, llega a tener una responsabilidad que finalmente cumplen, ¿no? Que además es una responsabilidad que no se cimenta solo en la fuerza física, es más, eso es lo de menos, por el tamaño y por la fuerza del hobbit, sino en su condición ética. Claro, esa es la cosa, la ética. Vamos a ir a nuestro siguiente corte, agradeciéndole a David Méndez, como siempre, la familia Smith, muy amable. Muchas gracias por estar conectándose desde Nueva York, gracias. También mandamos saludos a José Rodríguez Corro, doctor Corro, un abrazo, a Jonás Asla, Antonio Redfú, Alejandro Álvarez, a Richard Lujano, en fin. Vamos a una pauta y regresamos. Salut, Corporación Inmanente, presencia internacional en mass media. Si tu aimes la science, la culture, la technologie, les arts et la poésie, visita Saber Sin Fin Radio. Suivez le link a partir de sabersinfin.com. Si te gusta la ciencia, la cultura, la tecnología, las artes y la poesía, visita Saber Sin Fin Radio y síguenos con el link a través de sabersinfin.com. Captarse a través de los ojos es mayor por medio de las imágenes, ¿no? Y Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin. Les recuerdo que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de video en cantaresdemexico.com, a2radio.com y laintensa.com. Ritmos distintos, propuestas distintas, pero que en video se unen para hacer llegar la señal internacional de Saber Sin Fin.com, la propuesta cultural, la punta de lanza cultural de corporacioninmanente.com.mx. Mire, estoy compartiéndoles parte de un artículo titulado El cerebro y el arte de la ficción, en el cual citan palabras, desarrollos de Jorge Volpi a propósito de la ficción y la literatura, y en este caso particular. Los seres humanos, dice Jorge Volpi, hemos desarrollado muy ampliamente la capacidad de predecir el futuro. Nuestro cerebro no está hecho para almacenar datos, no está hecho para tener una memoria de todo lo que hemos vivido, sería inútil. Le estoy repitiendo el párrafo de hace unos minutos. Es por eso que olvidamos tan fácilmente. Aunque nos equivocamos constantemente, tratamos de prever lo que va a ocurrir todo el tiempo, porque es lo único que puede garantizar nuestra conservación. En este sentido, la narrativa, todas las ficciones, desde un videojuego hasta el cine, pero muy particularmente la literatura de ficción, las novelas, los cuentos y los relatos, son ejercicios en el arte de ser humano. Nos enseñan las distintas posibilidades de lo humano para saber cómo se comportan nosotros en ciertas circunstancias y también cómo lo haríamos nosotros en el mismo escenario. Le preguntan a Volpi, desde esta perspectiva la narrativa se propone como un mecanismo de nuestra evolución, y él dice, exactamente, la narrativa y la ficción son, en términos generales, herramientas que forman parte del proceso de desarrollo evolutivo en la forma darwiniana del ser humano. Está muy bueno el artículo. Sí, no, pues está buenísimo. Bueno, Volpi es extraordinario. Le comentan y le preguntan,
Esto nos plantea que cuando tenemos memoria literaria tenemos posibilidad de enfrentar los futuros de distintas maneras. Recuerdo una novela de Amos Oz en la que una mujer está en una situación gris con su pareja. Tiene una gran incertidumbre sobre lo que va a suceder en su matrimonio. Al examinar sus opciones parece la de tener un amante. Sin embargo, gracias a que tiene los mecanismos de la ficción como herramienta de su cerebro, no quiere repetir la historia de Madame Bovary. La lectura de la novela de Flaubert se vuelve un instrumento para tratar de enfrentar el futuro de maneras inéditas. Y dice Volpi, las novelas nos colocan en escenarios de prueba posibles para ser vividos por nosotros, escenarios que podemos experimentar vicariamente. Por un momento, a través de la ficción, podemos también, en ese sentido evolutivo, comportarnos en consecuencia. ¿Cómo ves? Interesantísimo, muy, muy interesante. La construcción, la recreación de la mente es una característica de ser seres humanos. Sí, el único ser que sabe es el humano. Hasta ahora es lo que sabemos. Sí. Hasta ahora lo que sabemos, es que hay seres en este planeta que ven más que los humanos, que son más veloces que los humanos, que son más sensibles que los humanos, más sensibles en el sentido de solidaridad de manada. Sí, lo que pasa es que aquí hay una cuestión. Nosotros somos los menos especializados de los animales. No dejamos de ser animales. Y, por ejemplo, las aves están súper especializadas en volar, los peces están súper especializados en nadar, pero si al pez le quita uno el agua, no sobrevive. Si al ave le quita uno las alas, no sobrevive. Nosotros no tenemos ni la visión de los leopardos, ni el oído de los murciélagos, ni la velocidad de los caballos, ni la fuerza de los bueyes, ¿no? Pero lo único que tenemos súper especializado es la neurona, que es aquella que nos hace pensar. Y esta pobre especialidad es la que nos ha permitido una mayor capacidad de adaptación. Y esta mayor capacidad de adaptación es la que nos ha colocado en este punto sobre la naturaleza, ¿no? Pero también esta alta capacidad de adaptación y el hecho de que no estemos sometiéndonos a procesos de pensamiento formalmente éticos están poniendo en riesgo la existencia de nuestra especie, ¿no? En ese sentido, Volpi tiene mucha razón, ¿no? Es necesario que nosotros vinculemos nuestros modos de pensamiento a lo que son ficciones desde un punto de vista ético para poder crecer y así marcar nuestros procesos evolutivos. O sea, ese concepto de ficción-evolución es muy interesante y es digno de ser tomado en cuenta como para hacernos de un modo distinto de pensamiento, ¿no? Leo otro párrafo de esta conversación con Volpi. Para mí no importa tanto que tú estés ahí, como que mis sentidos te aprendan y yo forme una imagen mental tuya, que es la que en este momento estoy observando, la que creo que está frente a mí yo, con la que creo que estoy dialogando. Tú habitas dentro de mi cerebro en este momento, independientemente de que quizá también estés a 1 metro de distancia. Eso tiene otras consecuencias fascinantes. A todos los seres humanos los construimos así, y eso hace que puedan habitarnos también cuando no los vemos. Tú, para mí, sigues existiendo, incluso si me volteara. Pero también, en el caso más triste o más terrible, alguien podría seguir existiendo aunque estuviese muerto. La única posibilidad de la vida después de la vida en la que yo creo es la vida después de la vida que está en las neuronas de las personas que te conocieron. Y yo agregaría, y que te conocen a través de tu obra. Voy a dar un salto
parte de la entrevista para llegar a las neuronas espejo. Uh-huh. La maravilla de las neuronas espejo es que están diseñadas para copiar los movimientos de los otros como si fueran nuestros. La única manera de leer al otro es aprender al otro y luego interiormente copiar esos mismos movimientos que está haciendo el otro para tratar de saber lo que nos quiere decir. Para muchos científicos, este juego de imitación ha sido más importante que en el desarrollo de la humanidad, la inteligencia. Aquí podemos ver un atisbo del origen de la ficción que nace esencialmente de un juego entre dos personas. El sustrato de la empatía, lo que llamamos empatía filosóficamente, es ponerse en el lugar de el otro. En la piel del otro, le dice el entrevistador. Y dice Volpi, y es natural, lo hacemos todo el tiempo. Tal vez bloqueamos la empatía con prejuicios que nos hacen pensar que no podemos estar en lugar del otro. Pero si nos dejáramos llevar en realidad, es muy fácil ponerse en el lugar del otro. Es lo que hacemos todo el tiempo frente a la ficción, frente a una película o una novela. He dicho. ¿Cómo ves? Muy interesante. Voy a echarle una revisada profunda a esa entrevista que está interesante y además digna de un análisis profundo, sí. Porque no es lo que en un momento dado plantea no está tan fácil de captar a la primera. Me recuerda el poema que escribí que se llama Vestir tu piel. Uh-huh. Fíjate, te la leo ya para irnos, ¿no? ¿Te parece? Sí, cómo no. Terminemos esta conversación, José Gabriel. Es particularmente interesante. Sí. Me deja con una buena cantidad de ficciones. A mí también. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa, pero sí. Les adelanto parte de lo que va a ser Píldora Roja. Uh-huh. Esto se llama reminiscencia pagana. Vestir tu piel hasta que sea una con la mía. Dermis que encierra el secreto, misterio de decir y hacer así las cosas. Vestir tu piel para poder calzar tus sandalias, sentir el dolor que sublima, tentación de dejar la brega a cambio de agua. Vestir tu piel, si así soy uno contigo, fusión que aterra por el peso, cumbre anhelada que doblega al débil. Vestir tu piel como señal de duelo, reminiscencia de lo que somos, pero olvidamos de la mano de Cronos. Vestir tu piel para experimentar la hermandad, unión que no tiene sexo pero forma cigoto etéreo. Vestir tu piel como forma de dar un paso al frente, actitud de pie ante genuflexión generalizada, dignidad que se cultiva día a día. Vestir tu piel si con ella aflora mi desnudez, cáscara, ¿qué es eso? Cáscara. Vestir tu piel una y otra vez hasta que arde y renuncia a ella, deserción que se sella con la muerte. Ahí caminaré contigo en el silencio, sin el ruido de las formas, cota donde la piel sobra y no necesita vestirse. Uh-huh. Está muy bonito. Señor, como siempre es un gusto haber conversado. No, pues el gusto es para mí. David Méndez, muchas gracias por los malabares que haces y que hiciste posible para que esto salga hasta nuestros amigos. Gracias, don David. A usted que nos ha seguido, Abel Pérez Rojas le da las gracias y le recuerda que el que ama cuando muere es solamente para evolucionar. En una hora ecléctica con nuestro amigo José Gabriel Ávila Rivera, nuestro amigo Ricardo Pico y como siempre temas de mucho interés. Hasta entonces.